Vamos a ver los 3 niveles del pensamiento discursivo. En el primer nivel estamos totalmente idos. Nuestros pensamientos durante un periodo de tiempo nos llevan lejos, lejos del momento presente. Esto también se le llama fantasía. Cuando regresamos de ahí, es como entrar en la habitación después de haberla dejado un rato. He estado en otra parte, y este es el tipo más obvio de pensamiento discursivo. Puede tratarse de una experiencia completamente ilusoria e incluso engañosa. Cuando después de alejarme de la respiración regreso y digo pensamiento, hay una fuerte tendencia a ser severo con uno mismo. Me he alejado mucho de la meditación. Me doy cuenta de que mi tono de voz, cuando digo pensamiento, es severo, ¿no? Y si la palabra pensamiento me suena como un equivalente a mal, o va acompañada como que me siento que me deprimo, me desanimo, tengo que tomar conciencia de eso. Ese es el lugar en el que puedo llevar relajación y amabilidad a la práctica. Cuando me digo a mí mismo pensamiento, cada vez que cruzo un pensamiento, lo tengo que hacer con una actitud amistosa. Bien. Luego de meditar tiene que ocurrir lo mismo. Me tengo que comenzar a percatar de esa sensación de aversión, de esa voz crítica a mis pensamientos y a mis acciones, y limitarme a relajarla, darme un respiro, cambiar esa voz y ser más amable, más compasivo. El hecho de etiquetar mis pensamientos como pensamiento es entrenarme para empezar a desarrollar esta actitud imparcial. Porque toda crítica es un obstáculo en la meditación. Ser severo es un obstáculo que me va a impedir despertar. Esta tendencia a ser severos con nosotros mismos, ¿no?, surge del ego, obviamente, y de nuestro condicionamiento. Todos nosotros poseemos en nuestro interior semillas de una bondad básica, pero hay que alimentarlas. Y alimentar la bondad básica que hay en nuestro interior implica no juzgarnos por el pensamiento desenfrenado que está teniendo lugar en la mente. Cuando practico, voy a intentar ser fiel a esta norma de ser amable conmigo misma. Entrenamos la atención plena, pero se trata de una atención amistosa. Nos entrenamos para decir pensamiento, pero de un modo amistoso. Yo no puedo controlar, por ejemplo, cuántos pensamientos voy a tener, ¿no? Esto sería una tarea imposible. ¿Cuántos pensamientos voy a tener? Tampoco podemos controlar cuál va a ser el siguiente pensamiento. Fíjense en que nosotros no lo sabemos, ¿no? Hay un nivel del pensamiento discursivo, que es la fantasía, y el pensamiento muy alejado. Y hay otro que se ha marchado, pero no del todo. Quizás son solo 2 o 3 fases de un pensamiento o un guión, pero cuando todavía no te has alejado mucho, te despiertas y vuelves. No estoy completamente perdido en mi fantasía. Me alejé porque, qué sé yo, me dejé llevar por un sonido, porque tengo hambre y entonces estoy pensando en lo que voy a comer. Y me doy cuenta rápido y regreso. Estos serían los pensamientos menos alejados. Hago lo mismo. Presto atención a la respiración. Surge el pensamiento, no le doy importancia y vuelvo. Bien. Si permito que los pensamientos me lleven más lejos del momento presente, me voy a estar entrenando lo discursivo y la distracción. Contrarrestar este patrón que está bien arraigado, ¿no?, de no estar aquí, va a requerir tiempo y compromiso. A medida que pasan más días, y yo me comprometo a hacer esto, va a parecer que mi mente vaga más todavía. Esto
estoy pensando más que antes. ¿Cómo puede ser? ¿No? Es como que sentimos que nuestra distracción y nuestro pensamiento empeoraran en lugar de mejorar. El hecho es que antes de que empezaras a meditar y a intentar desarrollar la atención plena, no eras consciente de todos los pensamientos que albergabas. Ahora sí, y por eso me parece que son más numerosos. En realidad, ser consciente de la mente mono es una buena señal. Bien. Me estoy dando cuenta de lo que está pasando. La tercera categoría de pensamiento discursivo incluye aquellos que no te arrastran en absoluto, estos pensamientos que no me arrastran, que no me alejan. Pongo la mente en la respiración, permanezco ahí, se presentan estos pensamientos que vienen y van, pero no me siento arrastrada por ellos, ¿no? Es como que soy un testigo de estos pensamientos, pero no entro ahí completamente. Ahí etiqueto los pensamientos como pensamientos. No experimento ninguna crítica hacia mí mismo, pero es importante reconocer este nivel de pensamiento y distinguirlo de ese otro tipo que nos lleva a lugares más lejanos. No necesito luchar. No necesito luchar para no tener pensamientos, porque eso es imposible. Eso apréndanlo bien. Yo sé que van a escuchar a otros que les van a decir que sí, que pueden luchar. No. Es comprender los pensamientos y dejarlos pasar. Vale, me digo, está bien. No tengo que etiquetar ni darle importancia a nada aquí. Está bien. Bien. En relación con estos tres niveles del pensamiento discursivo hay tres palabras, tres conceptos, que nos pueden servir de apoyo, porque nos permiten relajarnos cuando se trata de pensamientos. La primera palabra es amabilidad. Sé amable con la realidad de que no puedes evitar los pensamientos, ni controlar el hecho de que te distraerás y cuánto tiempo va a durar esa distracción. La segunda palabra es paciencia, porque la paciencia provoca relajación en la meditación. No se puede subestimar lo útil que resulta ser pacientes con nosotros mismos. Bien. Recuerden que no es un proceso lineal. La tercera palabra es humor. Amabilidad, paciencia y sentido del humor. Tener sentido del humor por el hecho de que tu mente es un mono salvaje, ¿no? En tu práctica no tardarás en darte cuenta de que estás completamente loco. Tu mente es como un cubo de basura chiflado que grita, ¿no? Es una mente salvaje, pero no importa, siempre ha sido así. La buena noticia es que por primera vez te estás dando cuenta. Nuestros pensamientos son como el tiempo, pasan de largo. Cuando practicas no apegarte a ellos, dejan de ser sólidos, se desvanecen. Observa tu mente, date cuenta de los pensamientos, ¿no? Y solamente date cuenta de si son muchos o pocos. Simplemente ser consciente de esto. La intención es llevar la mente a los propios pensamientos y el método es observarlos y relajarme, ¿no? Y no luchar, recuerden. Consideremos todos los pensamientos como si fueran un sueño, ¿no? Esto es como una especie de guía de meditación en la que se nos señala que cuando nos sentamos a meditar podemos empezar a darnos cuenta de que nosotros lo creamos todo, todos los pensamientos con nuestra mente, y que esos pensamientos no son sólidos, no son algo tangible que podamos agarrar, sino conceptos, interpretaciones,
hechos de nuestro condicionamiento. Estemos pensando en una playa en las Bahamas, en nuestra pareja o en lo que vamos a comer, ¿sí? Puede parecer muy real. Sin embargo, las Bahamas no están acá frente a ti y no tendrás la comida en la mesa hasta dentro de un rato. De modo que cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo lugar este proceso en nuestra mente, lo reconozco y lo llamo pensamiento. Cuando decimos pensamientos, como reconocer que nuestros pensamientos son una ilusión, un sueño. Las ilusiones que creamos con la mente, a las que llamamos pensamiento, pueden crear miedo, alegría, tristeza, asombro, ira. Una gama inmensa de emociones. Nos pueden hacer llorar o reír. Algunos tienen un enorme contenido emocional. En la vida cotidiana estamos rodeados de estos pensamientos que hacemos realmente sólidos en nuestra mente. De modo que cuando decimos, considéralos como sueños, nos conducimos a nosotros mismos hacia algo que mucha gente ha descubierto a lo largo de los tiempos sobre la naturaleza de la realidad, que no es tan sólida como creemos. Aceptar esta intangibilidad de nuestros pensamientos, con su falta de realidad, puede liberarnos del sufrimiento y la angustia. Un pensamiento de temor se puede desarrollar hasta convertirse en todo un guión que nos puede causar gran dolor e inquietud. Y esta tendencia tiene la capacidad de destruir la cualidad de nuestras vidas y nuestra habilidad para conectar con los demás. Nuestros pensamientos a menudo se intensifican y la meditación nos ayuda a aprender a minorar el sufrimiento que producen, porque le damos demasiada importancia a los pensamientos. Sin embargo, al igual que los sueños, no tienen una sustancia real, son como burbujas, como nube. Cuando me doy cuenta de que he estado pensando, puedo tocar el pensamiento y dejar que se vuelva a disolver en el inmenso cielo azul. No estás cazando pensamientos, pum pum, con una escopeta, ni cortándolos con una espada, ni aplastándolos con un martillo. En realidad no hay nada ahí. Solo dejas que se vuelvan a disolver en el vasto cielo azul, como si yo tocara una burbuja con una pluma. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de despertarte de un sueño? Esos sueños donde yo estoy soñando y me doy cuenta que estoy soñando, que se llama sueño lúcido. Despertarse en un sueño es una experiencia bastante poderosa, en la que yo me doy cuenta de que solo era un sueño. ¿Bien? Cuando empiezo a prestar atención a esto, me hago consciente de que el modo en que aparecen las cosas en los sueños con frecuencia nos puede hacer sentir que son completamente reales. Por ejemplo, si yo tiro algo en un sueño lúcido, se cae, hace ruido, probablemente se rompa. Voy por la calle, veo todo un paisaje y es como estar despierto. Si he tenido una experiencia continua de sueño lúcido, empiezo a cuestionarme realmente si hay alguna diferencia entre la vigilia y el sueño. Bueno, nuestros pensamientos no son diferentes, son como sueños. Podemos elegir despertarnos para volver a entrar en el momento presente, en el que todo es muy vívido. Nos podemos conceder un gran descanso aprendiendo a dejar que la mente se relaje y no atrapar ni concretar nada, porque no necesitamos apegarnos con tanta fuerza a nuestras mentes. Darles tanta importancia a nuestros pensamientos o permitir que estos nos lleven a una profunda madriguera laberíntica. Cuando yo digo todo es un sueño, otra manera es decir, hay mucho espacio. Disponemos de un vasto espacio para movernos. Nuestras mentes no tienen límite. No estamos constreñidos por nada. Pero nuestra experiencia es lo contrario. Nuestra experiencia es claustrofóbica.
y llevamos con nosotros una gran sensación de cargar. Si nosotros podemos relajar el control que ejercen sobre nosotros los pensamientos, considerando los sueños, habremos hecho el mundo y nuestra capacidad para experimentarlo más espaciosa.